Eguardión, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy, una conversación en la que hoy vamos a hablar con Raúl Arza, secretario general de UGT en Euskadi. Bienvenido. Egunon, buenos días. Los trabajadores de Bizkaibus, es la noticia del día, han comenzado ya esa huelga indefinida después de intentos frustrados de un entendimiento y de un acuerdo. Ustedes tienen presencia en el comité de Bizkaibus. ¿Qué está ocurriendo para que no se pueda cerrar el acuerdo? Hombre, en primer lugar, nosotros tenemos una presencia muy destacada porque en varias de las empresas somos el primer sindicato. Nosotros venimos trabajando por buscar un acuerdo, pero yo creo que el principal problema que tiene en estos momentos el acuerdo es la falta de confianza en Diputación por la ruptura de los acuerdos del año pasado, ¿no? Nosotros lo que le venimos planteando a Diputación es no solo la subrogación de los trabajadores, que lo hacen, pero claro, si una vez que esas concesiones pasan a las empresas y las empresas tienen menos recorridos y menor frecuencia, esos trabajadores y trabajadoras a lo largo de los próximos meses van a acabar fuera de las empresas. Y estamos hablando de que esa rebaja en lo que son recorridos y en lo que son frecuencias, podríamos hablar de que se podrían perder en los próximos meses 200 puestos de trabajo sobre 1.500. Por eso los trabajadores y las trabajadoras de Bizkaibus se están movilizando, porque ya tenemos un ejemplo en el que dos trabajadoras de una de las empresas concesionarias, al poner en marcha la nueva concesión, pues fueron despedidas por la empresa. Entonces yo creo que eso es lo que está poniendo a los trabajadores en guardia y esa movilización tan importante y ese respaldo muy mayoritario que están dando. De todas maneras, como le decía, ha habido varios intentos frustrados para cerrar un entendimiento, para cerrar un acuerdo, porque es cierto que la semana pasada, a mediados de la semana pasada, prácticamente se daba por hecho que las posturas habían acercado. ¿Y qué ha pasado para que vuelvan a alejarse tanto? Vuelvo a decir que yo creo que lo que hay es una falta de confianza en la palabra de Diputación. Hubo un acuerdo en el 2013 y nosotros lo que pedimos es que se respete ese acuerdo, que se ponga en marcha la comisión donde se va a hablar de los recorridos y frecuencias y que en tanto en cuanto no lleguemos a ese acuerdo se mantengan todas las líneas y todas las frecuencias que había hasta ahora para que no haya ninguna pérdida de empleo, porque la Diputación lo que plantea en estos momentos es una trampa porque dice que hemos subrogado a todos los trabajadores, que es cierto, pero si se quitan recorridos y se quitan frecuencias van a sobrar trabajadores. Entonces, y luego nosotros no estamos de acuerdo con el planteamiento que se hace desde Diputación con el objetivo de enfrentar a usuarios con trabajadores. Yo creo que en este caso los trabajadores y los usuarios tienen el mismo problema porque va a haber menos líneas, va a haber menos frecuencia y hay zonas de Vizcaya que van a dejar un servicio de Bizkaibus muy reducido con lo que había hasta ahora. ¿Y entre los sindicatos en este caso también hay una estrategia unificada o tienen diferentes puntos de visión? En estos momentos estamos en una estrategia unificada y es lo que le da fuerza y lo que da respaldo a estas movilizaciones, y volvemos a hacer un llamamiento a la Diputación que se siente y que nosotros pensamos que tiene fácil el resolver el problema. Me dice, hemos hecho un llamamiento a la Diputación para que se sienten en esa mesa. Desde el viernes, por lo menos, no se ha barajado la opción de un nuevo encuentro. ¿Tienen sobre la mesa alguna fecha en la que vayan a hablar de todas las partes? Hombre, yo creo que a lo largo de esta semana, a la vista de que ya la huelga se convierte en indefinida, pues yo creo que la Diputación debiera de ser sensible a esta reivindicación de los trabajadores y dar una respuesta lo más cercana a la posición de los sindicatos a lo largo de esta semana. A nadie le gusta ir a las huelgas indefinidas. Yo creo que eso la ciudadanía tiene que entender, que cuando los trabajadores tomamos esa decisión es una decisión muy meditada y claro, es que hay en juego prácticamente el 15% de los puestos de trabajo que hoy tiene el conjunto de las empresas concesionarias del transporte de Vizcaya estarían en juego si no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo con Diputación. Bueno, pues veremos cómo se solventa este problema. De momento, como decimos, hoy ha comenzado esa huelga indefinida y veremos cómo se desarrollan esas negociaciones que me decía. Vamos a hablar también de Kutxabank, porque ha sido la noticia de este fin de semana, es noticia de ayer, ese resultado en el stress test. Según según Europa, Kutxabank es en estos momentos el banco más solvente del Estado. No sé si esto nos refuerza de alguna manera la estrategia que está llevando a cabo la entidad. Hombre, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Yo creo en estos momentos en los que nos hacen falta buenas noticias, esta es una de ellas. Y yo creo que eso viene a poner en valor el trabajo que se está haciendo y la estrategia que se está siguiendo con Kutxabank, ¿no?
Yo creo que el paso que tienen que dar ahora Kutxabank y el resto de los bancos es, una vez estabilizado y una vez ya el rescate que se ha hecho por parte de los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, a la banca, yo creo que la banca tiene que rescatar a las empresas y a los ciudadanos y poner en marcha, una vez que ya el sistema bancario español está consolidado, hay que hacer un esfuerzo por poner en marcha medidas que hagan que el crédito fluya a las empresas y a las familias, ¿no? Por eso nos parece interesante el que la banca española y Kutxabank a la cabeza estén bien para que puedan hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque continuamente todavía vemos empresas que tienen producto, que tienen mercado y que tienen problemas de financiación. Esperemos que este test sirva para que esas empresas pierdan el miedo a prestar de nuevo a las familias y a las empresas. Planteado de otra manera, esas voces, sobre todo por parte de ELA y también por parte de LAB y de algunos partidos de algunas formaciones de la izquierda abertzale que criticaban las voces de lo que ellos consideran una privatización en Kutxabank, ¿pierden fuerza con el resultado de este stress test? Hombre, yo creo que eso es una confrontación de modelos, ¿no? Yo creo que lo que viene a demostrar es que este modelo funciona y que es un modelo que está trayendo unos muy buenos resultados para Kutxabank. Yo digo que ahora hay que trabajar en el futuro, ¿no? Y el futuro pasa porque Kutxabank se desarrolle, ya tiene una presencia importante en el resto del Estado, pero sin olvidarnos de la función social y del gasto social que tiene que seguir haciendo Kutxabank a través de su obra social, ¿no? Ese es un compromiso que hay en este nuevo modelo también de que se destinen importantes recursos a la obra social, y para nosotros lo que nos parece importante es, por un lado, que siga el arraigo de Kutxabank en el País Vasco y que se siga destinando recursos a la obra social tan importante para todo el tejido asociativo y cultural del País Vasco. Sobre los datos del paro, la semana pasada teníamos, después de bastante tiempo, unas buenas noticias, buenos datos sobre el paro, pero no sé si más allá de las cifras consideran que lo que algunos consideran ya recuperación de la crisis ha llegado con los datos del paro que obteníamos la semana pasada. Hombre, los datos que nos vienen apareciendo son unos datos positivos, no tanto como nos gustaría a nosotros, porque nosotros en el último año en Euskadi se han creado prácticamente entre 4 y 5.000 puestos de trabajo. A ese ritmo necesitaríamos pues del orden entre 20 y 25 años para recuperar el nivel de empleo que teníamos en el año 2007. Y además vemos que el empleo que se está creando es un empleo de muy baja calidad, porque la mayoría de los contratos son temporales, más del 92%, 93% de los contratos que se hacen mes a mes en Euskadi son temporales, y además hay una parte muy importante de esos contratos que, además de ser temporales, son contratos a tiempo parcial, con lo cual eso nos está dibujando un mercado de trabajo mucho más precario que el que teníamos antes de la crisis y el que estamos teniendo en los últimos años de la crisis. Y en esta situación llama la atención que todos los agentes están llamando la atención sobre la precarización de ese empleo, porque el propio consejero Aburto también decía que le preocupa la calidad de empleo que se está ofreciendo. ¿Cuál es el problema para no mejorar las condiciones de ese trabajo? Hombre, yo creo que es una situación doble, ¿no? Nosotros lo que venimos reivindicando en este momento también es la necesidad de la subida salarial, de los que tienen trabajo, que eso posibilitaría un aumento del consumo y eso traería también la creación de puestos de trabajo. Nosotros lo que no entendemos es cómo se sigue con las políticas, sobre todo desde aquellos gobiernos que dicen que tenemos recuperación económica, y a la vez ellos son los que congelan a sus propios trabajadores, ¿no? Porque es lo que pasa con el gobierno vasco. El gobierno vasco es el primer empleador de esta comunidad, tiene alrededor de 70.000 trabajadores y lleva 5 años a sus trabajadores con sus sueldos congelados. Si teóricamente estamos mejor, debiéramos de hacer otras políticas expansivas, ¿no? Y tratar de buscar programas de empleo que den una oportunidad a nuestros jóvenes y a los mayores de 45. Y para nosotros sería bueno involucrar en ese modelo a las empresas tractoras del país, ¿no? Que nosotros es lo que echamos un poco de menos, ¿no? Yo creo que tendría que haber un esfuerzo mayor entre las administraciones, los agentes sociales y esas empresas para ver qué necesidades vamos a tener en el corto y en el medio plazo, poderles formar y que tengan una experiencia real en empresas, ¿no? Hemos visto este fin de semana que el sector industrial se quejaba
de que todavía faltan faltan trabajadores, mano de obra cualificada para algunas empresas. Entonces yo creo que debiéramos de trabajar para poder casar eso, ¿no? Esas necesidades que tienen las empresas con esos 170.000 desempleados y desempleadas que tenemos todavía. Ya que me hacía referencia a esas conversaciones a tres que se deberían de mantener entre empresas, sindicatos y gobierno, ¿cómo se pueden reconducir esas conversaciones? Porque es cierto que cada vez parecen más complicadas con las posturas cada vez más enquistadas. Hombre, yo siempre digo una cosa, yo no conozco ningún ámbito de la vida donde sin diálogo se puedan resolver los problemas, ¿no? Además, me produce, no sé, cierta preocupación que en el ámbito político todo el mundo reclama la necesidad de la búsqueda de acuerdos, de mínimos comunes denominadores, y en el tema de las relaciones laborales lo que se está haciendo es cada uno mantenerse en su posición sin buscar nunca el acuerdo, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar menos en nosotros y tenemos que pensar más en los 170.000 personas que están desempleadas, que quieren una respuesta y que nos están demandando a los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, como el Gobierno vasco, que le demos una respuesta lo más rápido posible. Y en ese sentido, la falta de unidad tan clara que se percibe por lo menos por parte de los sindicatos, con unas posturas muy fragmentadas en estos momentos, ¿no juega muy en contra de sus reivindicaciones? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en marcha los foros de diálogo con aquellos que quieran trabajar por solucionar los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. La UGT va a estar ahí, y la UGT también está, hoy mismo lo estamos viendo aquí, manifestándonos con los trabajadores de Bizkaibus, y nosotros lo que hacemos es compaginar eso, ¿no? Compaginar la denuncia con la movilización, y no vamos a renunciar a ningún foro donde nosotros podamos plantear por dónde pasan las soluciones que plantea la UGT a la crisis, ¿no? Yo creo que hay sectores donde se ha hecho una flexibilidad y un mantenimiento de los puestos de trabajo, como ha sido el sector automóvil en el conjunto de España, y que hoy está dando sus resultados, ¿no? Se han creado miles de puestos de trabajo, y la semana pasada veíamos una noticia que en la Ford los 2.000 y pico trabajadores que había eventuales se les iba a convertir en fijos. Entonces yo creo que ese es un trabajo que podemos hacer, ¿no? Y que tenemos que hacer. Ustedes, en ese sentido, plantear propuestas que me decía ahora mismo, han planteado un nuevo planteamiento para la negociación colectiva. ¿Esa nueva propuesta se ha tenido en cuenta? Bueno, nosotros lo que venimos diciendo en la negociación colectiva, además, a la vista de los resultados, yo creo que la alternativa de la negociación colectiva empresa por empresa no está dando resultado, ¿eh? Los últimos datos que tenemos hasta agosto de este año, a lo largo del año 2014, solo se han firmado 126 convenios de empresa que afectan a 13.000 trabajadores. Esa no puede ser la alternativa. Nosotros lo que decimos es, y ponemos en valor la necesidad de la negociación colectiva sectorial, sobre todo porque son la mayoría de los trabajadores vascos y las trabajadoras vascas trabajan en empresas de menos de 25 trabajadores, y todos sabemos la dificultad que va a tener el negociar un convenio de empresa para esas empresas de ese tamaño. Entonces nosotros lo que decimos es, hagamos una apuesta por el mantenimiento de la negociación colectiva sectorial. La UGT lo ha hecho, donde la UGT tiene un peso importante, que es en Álava, la mayoría de los convenios están firmados, y sin embargo, si vamos a otras provincias donde hay otra correlación de fuerzas, ya si vemos el caso de Guipúzcoa. Guipúzcoa en estos momentos tiene ya un número importante de convenios decaídos que afectan a 65.000 trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen ningún convenio de referencia, y ese es el miedo que tenemos nosotros, no tanto para los que están, que tendría una defensa desde el punto de vista jurídico, sino para las personas que se pudieran incorporar. Nos pudiéramos encontrar que esas personas se incorporarían a esas empresas con salario mínimo interprofesional y con 40 horas semanales. Si nosotros estábamos tan orgullosos de nuestra negociación colectiva, no sé por qué la dejamos caer. Y en ese sentido, ¿sienten que se está teniendo en cuenta su alternativa, o de momento ha caído en saco roto? Bueno, yo creo que esto va a tardar, porque bueno, yo creo que al final tenemos que hacer un trabajo. El tema de las elecciones sindicales, que estamos en un periodo muy concentrado de ellas hasta marzo del año que viene, eso nos obliga a ir empresa por empresa y explicando cuáles son los diferentes modelos que estamos
confrontando en este país, que es un modelo que apuesta por la negociación colectiva sectorial como base, como paraguas para esos trabajadores, y que lo complemente con la negociación colectiva empresa por empresa en aquellos sectores, en aquellas empresas donde tengamos capacidad de negociar y de mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. En ese punto es cierto que con comisiones obreras sí han encontrado entendimiento, pero el AILA parece que están al otro lado de la mesa. Esa confrontación entre, no sé si binomios de sindicatos, por decirlo de alguna manera, no sé si tiene algún punto de encuentro al que puedan llegar, si hay algún punto intermedio en el que se pudieran encontrar. Hombre, ha habido convenios en los que nos hemos encontrado con LAB y hemos formado una nueva mayoría junto con comisiones obreras y con LAB, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros venimos demandando y que venimos exigiendo al resto de los sindicatos, que no pensemos tanto en nosotros y en el corto plazo y en las elecciones sindicales, y que pensemos en esos trabajadores que muchas veces no tienen la posibilidad ni de poder votar en las elecciones, con lo cual no sabemos cuál es la opinión de esos trabajadores, ¿no? Porque muchos de ellos trabajan en empresas de menos de 6 trabajadores o de menos de 10 trabajadores, donde es muy difícil hacer las elecciones, y en algunos casos es imposible porque la ley dice en todo caso que tiene que haber mínimo 6 trabajadores para poder realizar esas elecciones. Entonces yo creo que tenemos que pensar en esos trabajadores de esas empresas pequeñas que no van a tener capacidad de negociar convenios, y luego también tenemos que pensar en esos casi 100.000 trabajadores que ya han perdido su convenio colectivo como referencia, y a nosotros nos parece importante decir que mientras en Álava solo son alrededor de 3.000 trabajadores los que han perdido la vigencia de su convenio, en Guipúzcoa son más de 65.000. Yo creo que los trabajadores tienen que pensar más allá de las elecciones sindicales en su empresa, porque estamos votando dos modelos a la hora de afrontar las relaciones laborales. ¿Y la mesa del diálogo social está acabada como consideran muchos? Yo entiendo que no. Además, para nosotros es muy importante el tema del diálogo social. Nosotros venimos reivindicando que incluso debiera de ser un foro permanente donde pudiéramos ver las diferencias que tenemos, hacer un diagnóstico compartido de la situación y buscar salidas y buscar acuerdos que, bueno, en otras comunidades son capaces de hacerlo, ¿no? Aquí cerca, en Navarra, ¿no? En Cataluña, en Castilla y León, en Galicia. No sé por qué en esos sitios es posible llegar a acuerdos en la mesa de diálogo social y aquí no. Luego tampoco entiendo por qué ese rechazo a que se convoque. Si, como algunos dicen, no va a servir para nada, no debieran de tener ningún rechazo, ¿no? Porque ellos mismos dirían, bueno, veremos los frutos y por sus frutos teóricamente les debieran dar la razón, pero yo creo que tienen miedo a que seamos capaces de, en esa mesa de diálogo social, llegar a acuerdos que tengan una validez para esos trabajadores que están en desempleo y que seamos capaces de poner en marcha programas que faciliten su acceso al mercado de trabajo. Vamos agotando ya el tiempo de la entrevista y quería hacerle alusión para acabar a los casos de corrupción que han salpicado al partido, no en Euskadi, al sindicato, no en Euskadi, pero ¿cómo se recupera la credibilidad o, preguntado de otra manera, les está afectando en la credibilidad esos casos que se han conocido? Hombre, no cabe duda de que eso mancha la marca de UGT, pero bueno, nosotros lo que tiene que hacer el sindicato es emplearse con contundencia con esos comportamientos, rechazar y actuar lo más rápido posible, que es lo que hemos hecho. Nosotros somos de las pocas organizaciones que han tenido algunos problemas de corrupción, donde las personas que llevaban la responsabilidad de la organización en esas comunidades, el caso concreto de Madrid y de Andalucía, han dimitido, y yo creo que el sindicato ha hecho todo lo que tenía que hacer para expulsar de su seno a esas personas que se han lucrado desde el punto de vista personal, y eso además está manchando el buen trabajo de los miles y miles de delegados y delegadas y los miles y miles de afiliados y afiliadas que cada día ponen su cara para defender a la UGT en los centros de trabajo. Raúl Arza, secretario general de UGT en Euskadi, muchas gracias por acudir a esta invitación de TVO y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Eskerrik asko. Gracias a vosotros. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad. Es momento para el debate. Se vendrá después de la publicidad. Nosotros volvemos mañana a las 12 menos cuarto con el alcalde de San Sebastián como invitado. Ordura arte, egun ona izan, agur.